Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar donde estés y a la hora que nos puedas ver. Hoy el encuentro se llama Volver a Vos. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá de lo visible, de lo cotidiano, de lo mundano. Tiene que ver con la energía, para los que creen, con el alma, con la conexión, con lo que realmente somos. En un mundo que corre rápido, en un mundo que se acelera y te exige cada vez más, donde todo pareciera pedir que te desconectes de vos misma, de vos mismo. Hoy vamos a hacer un espacio y un lugar, un aquí y ahora, a esa parte interna, a lo místico, a lo espiritual, a lo que te acerca a vos. Volver a escuchar tu voz interna. Ese diálogo interno que nos acompaña permanentemente y tal vez no hacemos consciente. Recuperar esa paz, esa fuerza, esa claridad. Hoy vamos a hablar y vamos a abrir un espacio de reconexión con propósito y con energía que te guíe y que nos guíe hacia nosotros mismos. En este momento, y para recordarte quién sos, y para activar ese poder que vive ahí dentro, donde vivimos en realidad todo el tiempo, en nuestro hogar interior. Quisiera empezar, como el título lo dice, y darles la bienvenida a todas mis compañeras que hoy nos acompañan. Hola Cris, hola Gaby, hola Lau. Feliz otra vez por compartir un espacio con ustedes. Y me gustaría preguntarles, cuando empezamos a hablar de volver a nosotras mismas, ¿qué recordamos? ¿En qué momento sentimos que volvemos a nosotras mismas? ¿Alguien que quiera comenzar? Bueno, te tomo la palabra porque me parece primero súper profundo el pensar en volver a uno y, y después, en mi caso en particular, creo que es algo que nos tenemos que recordar todo el tiempo. Eh, Volver a mí creo que fue sucediendo en etapas o en distintos momentos, por lo menos que recuerdo de la vida. Creo que vamos teniendo distintos puntos de quiebre donde nos detenemos a mirar alrededor nuestro y nos damos cuenta que en algún momento nos perdimos. O por lo menos esa es la sensación que a mí me da, ¿no? De que la vida va tan rápido y nos va llevando y nos va llevando y cuando pasó algo, hubo un quiebre, nos detuvimos y vimos que nos fuimos perdiendo. Cuando digo nos fuimos perdiendo es como perdiendo de nuestro ser, perdiendo nuestra misión, nuestro proyecto de vida, nuestros valores, lo que nosotros somos, o sea, como que en algún momento algo se va perdiendo porque nos vamos dejando llevar, yo digo, por la vida misma, porque creo que es así cuando estamos estudiando, es como que estamos tan enfocados en el estudio, cuando estamos trabajando estamos tan enfocados en el trabajo, que nuestra mente siempre está afuera y se olvida de ir hacia adentro. Y Eso te generalmente quería cuando decir. nos pasa algo, ahí es como que decimos, ah, había sido que me fui perdiendo, digamos, ¿no? Y creo que ahí es donde volvemos a mirarnos a nosotros mismos, volvemos a nosotros y nos volvemos a encontrar con eso, yo digo incluso con esos pactos que en algún momento hicimos con uno mismo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de que, ejemplo, tenía súper en claro que yo quería trabajar eh, con el otro y para el otro. Y después entré a un trabajo, entre otro trabajo, entre otro trabajo, y en algún momento
me vi haciendo un montón de cosas, pero que nada tenían que ver con lo que yo me había prometido y con el pacto que me había hecho, ¿no? Y ahí fue como, ¿por qué estoy haciendo esto si no, no tiene nada que ver con lo que yo soy directamente? Y eso nos permite empezar a tomar decisiones distintas, ¿no? Pero creo que lo primero y lo más importante, que es lo que vos decías, es, bueno, a mí me significa eso, ¿no? Yo fui detectando que en distintos momentos de mi vida algo pasaba. eh, una de las cuestiones fue, no sé, tuve que dejar una carrera, falleció mi mamá, cuestiones de salud distintas, pero como que hubo quiebres que yo digo, no me quedó otra también que mirar hacia adentro. Es como que lo que pasa afuera, por momentos pareciera que nos atrapa, que nos lleva afuera nuestro, ¿no? Suele tomar como un protagonismo el entorno, la circunstancia, el quiebre, que para los que nos están escuchando es eso que no controlamos, eso que aparece y de manera positiva hace un quiebre en nuestra vida porque nos hace volver a ver algo que se estaba como esfumando, esa esencia de la que habla Lau, ese volver a mí, a ese trato, un trato con vos fue el otro tema, y que todo se va hilando, ¿no? Como todo lo que sucede acá adentro. Pero esos tratos, ¿ustedes creen que se pueden volver a hacer? ¿Se pueden retocar? ¿Se pueden rehacer otros contratos con nosotras mismas en este volver a vos? Porque tal vez volvemos y después de que nos pasan todas esas cosas, digo, a mí cuando me pasan cosas, yo ya no soy la misma. Y a veces no me pasa nada, pero yo siento que transformo todo el tiempo. Entonces, voy como haciendo apartados y retoques a esos contratos conmigo y hace volver a mí. Antes volver a mí era una cosa, hoy, con casi 60 años, es otra. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Emi, vos sabés que para mí ese volver a vos, como decía Lau, se da en algunas circunstancias, a mí también me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado lo mismo, se da en algunos puntos de la vida, son quiebres fuertes y que volvemos a retocar estos contratos o estos pactos que hacemos con nosotros mismos según en qué momento estemos viviendo, ¿no? Y lo que estemos viviendo. Pero hay algo principal que tiene que ver con nuestra esencia y creo que eso tiene como que ver en como esa primera vez en la que necesitas volver a vos y ahí conoces tu esencia y ahí, porque es como salir de esa oscuridad profunda que tanto hablamos o las noches del alma y, y ahí uno se conoce y ese volver a vos te trae algo muy rico que te trae tu esencia. Obviamente que de ahí del más salen como muchas manitos, ¿no? O muchos piecitos que vas retocando cosas y uno va creciendo y va tomando conocimiento y se va conociendo a uno mismo, ¿no? Porque es un recorrido la vida de conocernos a nosotros mismos. Y, pero hay algo mucho más profundo y mucho más esencial en cada uno que creo que lo da esa primera vez de volver a uno. Y por lo que he escuchado en mi vida, siempre ese volver a uno han sido muy impactantes. O sea, no conozco a nadie que me haya dicho, bueno, yo eh, tomé este volver a mí o volver a mi interior, ¿no? Preguntarme quién soy, a qué vine, qué hago, esas preguntas existenciales que no sabes para dónde agarrar, porque ningún manual, ningún libro, o sea, te pueden decir, bueno, ¿para qué viniste vos, no? Sí, el único lugar que hay es ir al interior. Es la única ruta y tomar herramientas, obviamente, libros también, etcétera, pero la respuesta la vas a tener vos en tu interior y creo que esa primera vez, esa esencia que descubrís tuya, es como lo más puro, es como tu norte, ¿no? Es el norte y después de ahí, bueno, vamos transitando otros caminos y volvemos a nosotros bajo algunas circunstancias que nos traen de nuevo y
lo que a mí me parece muy, como que siempre me pregunté es, nadie me enseñó a volver a mí, nadie me enseñó a volver a mí, nadie me dijo, en algún momento vas a tener que ir a tu interior, en algún momento vas a tener que preguntarte hasta sobre tu existencia misma, en algún momento vas a tener que rever tus valores, en algún momento eh, vas a tener que plantearte muchas cosas. Y esto que hablaba Lau de cuando te encontrás en un trabajo o te encontrás en un lugar que no concuerda con vos, no concuerda. Quedó un poquito Yo creo que congelada Gaby. las crisis vitales por ahí, al margen de la energía, ¿no? Empezando por ahí, por el tema de las crisis vitales que a uno se le produce un quiebre, ¿no es cierto? Ya sea en determinados periodos de la vida, sin ir más lejos, la adolescencia misma, la adultez, distintas crisis vitales hacen que te Perdón, replantees, ¿sí? perdón. Que te replantees lo que estás haciendo. Pero bueno, como vos decías en la introducción, el hecho de tener que pasar por la vida cotidiana hace que te vayas olvidando de tu esencia. Es que es imperativo, no te queda otra. Tenés que sí o sí cumplir con obligaciones. Y bueno, por ahí sabés muy bien qué es lo que querés, cuál es tu misión, qué viniste a hacer. Y por ahí en ese momento no lo pudiste hacer, ¿no es cierto? Lo vas postergando, y bueno, hay etapas en la vida en que por ahí estás con más tiempo, estás más organizada, te volvés a replantear y haces ese viaje interior del que hablaba Gaby, y es Se solo hace el escuchar lugar, en el ¿no? fondo de tu corazón qué es lo que querés, qué es lo que necesitas. Gaby, no sé si querías seguir porque te perdimos, Te había cortado. para que No, está termines tu bien, idea. se Gaby, me cuando cortó, vos perdón, perdón. no, quedó congelado acá, pero cuando vos decías, no hay nadie que nos venga a decir cuándo volver a nosotros. Y yo conozco gente que anda por la vida diciendo, vos tendrías que volver a hacer y volver a esto y lo otro y lo otro. ¿Y vos crees que si alguien te viniera a decir o me viniera a decir, como me ha pasado, uno volvería justo cuando se le ocurre a alguien más? ¿O es algo que se siente y es personal? No, creo que es algo que se siente y es personal, pero te doy este ejemplo. Yo tengo 38 años y hoy como crió a mi hija, es, por ejemplo, José, escuchate a vos misma, respirá, poné la manito en el corazón, escucha qué dice tu corazón, hija, o sea, y esas cosas, yo en la primaria nunca las tuve, no las tuve, no las escuchaba tampoco, obviamente fui creciendo y uno va tomando libros, va escuchando cosas, sí, obviamente que también tiene que ver con una experiencia propia, lo experimentamos cada uno en su ser. Y creo que todo humano lo experimenta, chicas. Más temprano, más tarde, lo Se va experimentamos tomando todos. también cuando cada uno puede, ¿no? Cuando uno está También, sí, por preparado. supuesto, por supuesto. Cada uno tiene Que si su lo tiempo. miramos así, como lo estás haciendo vos con José, a nuestros hijos, me hiciste acordar ahora con lo que dijiste de José, escucha tu corazón, pone tu manito. Sofi, mi hija, que ya es grande, tenía broncoespasmos, entonces se agitaba mucho y volver a la respiración Claro. con calma, era Es- desde el Reiki, volver al eje, volver a ella, entonces era la imposición de manos y ella estaba, jadeaba y yo la acompañaba hasta que lográbamos entrar en sintonía con las dos respiraciones y volver, digamos, a ese vínculo interno desde el afuera y desde el contacto con la mano en su pechito que estaba agitado. Y claro que si lo hacemos desde tan pequeños, y tal vez a muchas les ha pasado que no lo han recibido ni en el colegio, ni en los hogares, o sea,
porque nuestros papás o nuestras mamás tal vez no estaban preparados desde este sentido para acompañarnos. Ellos lo hicieron como con sus herramientas, con sus recursos, ¿no? Pero abrir las posibilidades desde este espacio, como decía también Cris, no sé si querés también seguir vos, Sí, Cris, con Cris, lo que estabas planteando. sí, Cris, perdón, perdón. No, precisamente Estamos eso, completando. no solamente el tema energético, porque empezamos obviamente, pues si hablamos de energía, hay mucha gente que les dice energía y te puede decir, bueno, no, que no cree, que no conoce, que miles de cosas. Así es que por eso decía, empezando por el tema de las crisis vitales, sí, el darse cuenta llega con el agobio de pronto, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Qué me está indicando que tengo que hacerme un replanteo? ¿Mi cuerpo, mis emociones? ¿Qué es lo que me indica? ¿Cómo me doy cuenta? Y también hablamos mucho del autoconocimiento, como lo dijimos en algún momento, pero no es fácil el autoconocimiento, ¿no es cierto? ¿Por dónde empezamos? ¿Por ¿Por dónde dónde empezamos? empezamos? Ahora que Claro, decís eso, ¿cuándo fue la última vez que nos escuchamos, no? Las exactamente, ahí miré una por vamos, una. ahí ¿Cuándo? vamos. ¿Cuándo? ¿Recordamos esto? ¿Pasó hoy o pasó hace mucho tiempo? Yo los invito a todos los que están escuchando que también nos vayan acompañando y vayan siguiendo las reflexiones desde sus casas, porque esto es un trabajo en equipo y todos los que están del otro lado están incluidos, incluidas. Así que a ver si se acuerdan cuándo fue la última vez que se escucharon. Las escucho, chicas. Y generalmente, cuando nos escuchamos, cuando ya no damos más, cuando el cuerpo nos manda una señal. Yo no sé qué creen ustedes, pero me parece que es el primer síntoma que nos indica que no nos escuchamos, que el autocuidado para nosotros no existe. Y la pausa, ¿dónde está la pausa? La pausa que necesitamos para parar, reflexionar, ¿sí? No sé, ¿qué creen ustedes de la pausa? Tan Eh, necesaria que para algunos no es necesaria, pero bueno, te tomo la palabra, Cris, porque, bueno, justo les voy a contar una intimidad a los que nos están escuchando, pero antes de entrar le contaba a las chicas que eh, las- sí, el fin de semana pasado me obligué a tomarme una pausa porque mi mente, mi espíritu y mi cuerpo lo necesitaban. Eh, y como decía Cris, creo que generalmente nos escuchamos recién cuando llegamos a esa etapa de agotamiento, pero también me parecía súper importante agregar en esto de escucharnos, que creo que la mayoría de las que estamos aquí hemos ido adquiriendo herramientas que nos han permitido darnos cuenta de esto, ¿no? El cuerpo nos está hablando, no, la verdad es que no estoy yendo bien, voy a ver cómo me estoy sintiendo. Pero también yo he acompañado gente, personas en realidad, que capaz tienen más de 80, 85, 88 años, y hasta que yo no les devuelvo a ellos este tipo de preguntas, nunca se detuvieron a escucharse, nunca relacionaron que capaz su enfermedad o su cuerpo les estaba mandando una señal. Nunca se replantearon esta cuestión de cuál es mi misión en la vida o como decía Gaby, ¿no? El por qué estoy acá, quién soy yo. O sea, como preguntas que yo creo que para nosotras son como súper importantes y que nos van marcando el destino, pero hay una cuestión, como decía Emi, de que nuestros padres y los padres de nuestros padres, los padres de los padres de nuestros padres, eh, no han tenido quizás estas herramientas, entonces hay muchas, pero muchas personas que nunca se hicieron esta pregunta, ¿cuándo me escuché? Y no tienen esta idea del ir hacia adentro para escucharse. Uno de mis maestros muy gráficamente decía que
¿qué es esto? Y bueno, los sentidos que están puestos así hacia afuera, en algún momento hacen y miran hacia adentro, ¿no? Que me parece súper gráfico. Eh, y ahí yo descubro que hay algo ahí adentro mío que es inmutable, que me acompañaba cuando era chico y me acompaña en la adolescencia y me acompaña hoy, que es eso, ¿no? Mi esencia, mi ser. Pero ¿cuántos hemos tenido a alguien que, como decía Gaby, que nos fue indicando o dando herramientas? Yo creo que también hay mucho miedo, porque cuando miro hacia adentro, ¿qué voy a encontrar? Por algo le estuve esquivando tantos años. Entonces creo que es súper importante que también cuando uno no se anima o no sabe cómo hacerlo, siempre hay un profesional que tiene las herramientas para acompañarnos. Yo creo que las cuatro, cuando empezamos este proceso de escucharnos, acudimos a alguien para que nos vaya guiando. Creo que hacerlo solo es muy difícil sin ninguna herramienta. En algún momento necesitamos como la manito de alguien que está ahí, nos sostenga y nos ayude, nos guíe, nos acompaña. Así que me parece hermoso este tema. Sí, es muy lindo y te digo que ahora cuando las escuchaba, les digo que me acordaba de varios coaches. Coaches son las personas que toman coaching ontológico con un coach ontológico o una coach ontológica. Y varias y varios coaches decían, cuando yo les preguntaba, ¿y qué pasó desde que viniste hasta que te estás yendo ahora? Me dijo, lo puse afuera, o lo conté, o lo dije, o lo pude sacar, ¿no? Todas frases que se repiten frente a esta pregunta, porque si no es como que, sí, a veces estamos muy adentro, pero de lo mismo, de esa espiral que como la tuerquita del hámster, ¿no? La ruedita del hámster, no va a ninguna parte. Entonces, el salir de ese metro cuadrado que de confortable no tiene nada, que le dicen metro cuadrado de confort, porque es lo que manejamos y por ahí estuvimos, y como decía hace un ratito Cris, ¿cuándo paramos? Cuando nos para el afuera, cuando ya no damos más, ¿cuándo nos vienen a ver nuestros consultantes? Cuando están en ese quiebre que nombrábamos hace un rato. Ujú. Entonces, decir, ok, paro la rueda, sé que no estoy yendo a ninguna parte, poder reconocer, como estamos hablando, que no podemos solas, y pausar es una acción, chicas. Gente, pausar no es parar, es tomarse un tiempo para elegir el paso que sigue. Entonces, Sí, eh, la gente le tiene pánico a parar, porque estamos con esto que hablábamos en la introducción, ¿no? Seguir, seguir, seguir. Justamente estamos, evidentemente, chicas, en sintonía porque a ustedes les han pasado cuestiones que les han dicho, bueno, pausa, descanso, sí, desconecto. Yo hice un reel sobre esto. Pausar no es parar. Cuánto nos invitan a la acción. ¿Y cuán poco nos dicen, y si te tomas un tiempo para vos? Y yo después miraba el tal reel y cual. yo dije, ¿pero esto es de lo que vamos a hablar en el Ujú. streaming? Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo se conecta, no? Bueno, desde, a ver, Cris, ¿cómo se conecta? Lo- Vos podés hablar de cómo hay este tipo de ay, conexiones, ¿no? Neuronales y estar en sintonía y en eje con las personas que estamos rodeadas, con las que conversamos. Sí, totalmente, pero hay muchas formas, pero lo básico, no es necesario saber tener tantas herramientas, tantas técnicas. Es solamente tomarte un No, momento, no sé, salir a caminar, encerrarte, tomarte un té y reflexionar en silencio o en medio del ruido, como les contaba el otro día. Pueden meditar tranquilamente mientras están viajando en el colectivo en medio del ruido. Y es una forma de aislamiento para nosotros, pero que nos sirve ese aislamiento momentáneo, ¿no es cierto? O a mí me pasaba, me volvía del trabajo y ¿qué hacía? En el colectivo me aislaba escuchando música, ¿sí? Bueno,
esa era mi pausa hasta llegar a casa de pronto. Entonces, hay miles de formas simples, las que la mayoría de la gente desconoce, pero después tenemos técnicas que las chicas pueden decir y hablar cómo trabaja cada uno, desde dónde y desde con qué herramientas, porque, por ejemplo, vos sabrás desde el coaching ontológico que cómo pausar, cómo explicarle a la gente qué tiene que hacer para pausar. En coaching trabajamos mucho el darse cuenta. El darse cuenta también es un proceso, una metodología que podemos practicar y que no es nada difícil y bueno, con un poquito de meditación ahí estamos. Pero también, ¿qué nos enseña a meditar? Porque la gente cree que meditar es difícil, pero meditar, una pequeña pausita para meditar, aunque sea rezando o no sé, mirando la nada misma o pensando en mí los 5 minutos, escuchar la meditación del corazón, que esa es muy recomendable, no sé si la conocen, la de Alonso Puig, los 5 minutos del corazón. Lo vamos a colgar en nuestro canal para que la puedan escuchar. Y esos 5 minutos del corazón, ¿sí? Te permiten abrirte y darte cuenta, por eso hablamos mucho del darse cuenta, darte cuenta dónde estás en ese momento y darte cuenta también cuánto tiempo, ¿sí? Te dejaste de lado y no te escuchaste, porque el único que te escuchó fue tu corazón, ¿sí? Así que bueno, Y hay darte muchísimas cuenta también qué herramientas, parte, ¿no? ¿Qué ¿sí? parte Sí. está necesitando? A mí mucho no me gusta hablar de necesidad porque es como que a mí me hizo una vez mucho ruido porque lo usaba mucho. Yo necesito o me hace falta y en realidad estaba parada justamente en lo que no tenía. Y poder hablar ahora desde otro lugar, cuidando el lenguaje y poder decir en lugar de qué parte necesita amor, poder decir a qué parte le quiero dar amor, porque siento que hoy no se la estoy dando. Es a mi mente, es a mi corazón, es a mi cuerpo. ¿Qué parte necesita más atención o qué parte me está pidiendo y yo elijo darle esa atención y ese amor? De todas ¿Ustedes pueden maneras, sentir? esto que vos planteás es todo un aprendizaje, porque creo que primero tenemos que partir de las necesidades. ¿Qué necesito? Y a partir de ahí, sí, me doy cuenta, a ver, lo que vos estás diciendo, así como lo estás transmitiendo, ¿qué parte de mí necesita tal o cual cosa? Pero me parece que primero es hacer con el darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesitamos y hacer un listado de necesidades, porque todos somos carentes de algo y en algo. Es mi pensar. Eso también va No sé cambiando. si, Y a medida que lo claro, vamos obteniendo, vamos en exacto. búsqueda de otras cosas y así vamos Y creciendo vamos modificando permanentemente el y lenguaje también. modificando también el lenguaje. Exactamente, lo que Porque vos esto es decís. lenguaje consciente. Exactamente, exactamente. Así que ustedes quieren contar hoy qué partecita les está diciendo, no sé, Lau, por ejemplo, ayer, ¿qué te pasó? Esa parte que querías contar, una parte tuya. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cómo llegaste de vuelta a vos? ¿Qué te pasó? Eh, bueno, eso había empezado a contar, básicamente entré en, yo digo, crisis existencial, no fue tan así, pero creo que a medida que pasa el tiempo es como que más rápido nos damos cuenta que nos estamos perdiendo eje. Eh, pero me di cuenta, por eso digo que nos damos cuenta más rápido, porque por una cosita chiquita me di cuenta que mi reacción fue desproporcional a la situación, ¿no? Y esa desproporción a mí ya es un llamador de atención de decir, tipo, si yo estoy bien, no hubiera reaccionado de esa manera. Entonces, ese llamador me hizo darme cuenta que tenía que como dar un pasito para atrás, volver, esto de volver a mí, que para mí es importante. En mi caso,
particular, y yo creo que esto es muy personal y cada persona lo vive de una manera distinta. Lo que yo suelo hacer es las actividades que puedo suspender, en este caso yo tenía actividades que sí o sí laborales tenía que cumplir, pero las que tengo la posibilidad de suspender, las suspendo y me llamo al silencio. A mí el silencio me hace bien, me funciona un montón, me sirve un montón. Entonces fue como desde el viernes a la tarde prácticamente hasta el domingo, de estar en mi casa en silencio, hacer meditación, hacer yoga, como volver a buscar esos espacios que a mí me permiten volver a conectarme, volver a conectar con mi energía, volver a bajar los niveles de ansiedad que no nos damos cuenta, porque la realidad es que después me van a decir ustedes su opinión, pero para mí hay algo social que arranca a fin de año y entramos todos en una vorágine, que nuestra ansiedad se Parece que se dispara aunque no la adelantó busque. fin de año. Sí, ¿No les nos pasa sumamos que un montón de actividades, nos pasamos corriendo, nos agarra como sí o sí, terminamos como en ese estado. Entonces, bueno, como que hacer ese parate, ese corte, como decía Amy, parar para mí es una cuestión activa porque no es que paré y no hice nada, sino que como que busqué actividades que a mí me permiten volver a conectar conmigo, con mi energía, volver a definir cuestiones de diciembre, por ejemplo, que sí, que no era necesario cargarme tantas cosas, sí o sí tengo que hacer todo lo que me agenda hacer, porque capaz me estoy pasando un poquito en la cantidad de cosas que me estoy comprometiendo. Entonces, bueno, como volver a evaluar, a replantear y a tomar decisiones en base a eso, digamos. Pero bueno, no sé, Gaby, si, ¿cómo estás Ay, transitando sí, esta etapa? cómo esta está etapa la esta estoy tracción, transitando. contracción? Estoy igual que vos, Laura. La verdad que vengo de unos días de mal dormir. Y bueno, así como estoy, como me escuchan, estoy media congestionada. Entonces, ayer mi cuerpo no daba más. Y por supuesto, uno tiene esto de darse cuenta como más rápido. Pero bueno, a la misma vez está esa parte humana y esa ansiedad que querés seguir porque decís, no llego, no llego, no llego. Y la verdad que ayer necesitaba parar, chicas. Dormí, yo no, o sea, duermo y cuando estoy bien, o sea, cuando está todo en orden, duermo lo normal, digamos. Pero ayer me dormí una super siesta, desconecté celular, me desconecté de todo, también respiración, meditación, mi tiempo, que para mí también es accionar, como decís vos, Lau. Volví a dormir re temprano para levantarme hoy con más pilas y también esto, ¿no? De volver a rever qué compromisos, con qué me estoy comprometiendo y qué realmente necesita tanta energía de mí, ¿no? Y qué no, porque por ahí uno es humano y nos enroscamos con cosas que capaz que es lo más simple, o sea, no necesita tanto tiempo ni tantas vueltas y hay decisiones y cosas que son ágiles, pero bueno, uno a veces las ve como más rebuscaditas. Pero también tuve esto que estamos todas conectadas, chicas. Estamos súper conectadas porque venimos como en un hilo de conexión y, y justo este tema, ¿no? De estas pausas es un volver a uno. Es un volver a uno porque es como reverse y como decís también, Lau, esto de lo social de fin de año. Como que fin de año y tenemos que como no sé, se termina todo, no, chicas, el 31 el primero tenemos. Y poder revisar, ¿no? ¿Qué hace que esa energía se expanda o se contraiga? ¿Qué entornos elegimos para estos últimos meses que es como que ya venimos como arañando el 31 de diciembre y se hace cada vez más lejos? Poder, ¿no? Reconectar, tomarse estas siestas, estos tiempos para meditar, eh, estos viernes, sábado y domingo distintos,
volviendo a nosotras. No sé, Cris, ¿qué te anda pasando con esto de la energía? Si sentís que estás como más retraída en la energía en meditando, este momento, meditando. meditando. Ahí volvés a expandir. Y sí, lo que pasa es que la agenda también es como que se va llenando, y más a Sí, fin de año. Hay muchas actividades que por ahí no es que te las hayas propuesto ahora, por ahí armaste la agenda a principio de año, que yo tengo por costumbre armar los cursos, los talleres a principio de año, y decís, sí, bueno, ¿por qué me metí en esto? Pero bueno, vos ya tenés, claro, ya tenés todo pautado y bueno, lo tenés que hacer o lo tenés que hacer. Hay gente inscripta y demás, y bueno, nada, trato de hacer lo que puedo. Y a mí me sirve mucho escribir, escribir y dibujar. Y escribo a mano. Estoy trabajando el pensamiento visual, que la verdad que te saca mucho del mundo, te saca el pensamiento visual. Y le pongo colores al pensamiento, y bueno, es una ayuda muy importante. Y escribir, escribir y escribir a mano, ¿no? Escritura, escritura a mano. Es una muy, muy buena herramienta, ¿sí? Obviamente para el que le gusta, porque hay gente que te puedo decir, no me gusta escribir, porque tengo consultantes que me dicen, bueno, no, la verdad, escribir no me gusta. Por ahí me gusta leer, pero no me gusta escribir. Ya tengo libros compré, Lau, viste que te comenté, compré libros para seguir aprendiendo por un lado, y otro para tipo novela, ¿sí? Como para distraerte un poco. Y vamos alternando lectura científica con lectura pasatiempo, ¿no es cierto? claro. Y, y sí, hay que Y buscarle la esas son las vuelta. formas de ir equilibrando, ¿no? ¿Cómo, cómo? Esas son las maneras. Esas son las maneras de ir equilibrando, digo. Esto de la Exacto, energía que se exacto. te drena, y volver a recuperarla. Y obviamente Eh, que trabajo energético, ¿no es cierto? Con ayuda de Laura por ahí. Laura me da una buena ayuda siempre energéticamente hablando. Es una grosa, Laura. Así es que cuando estoy así recurro a Laura. Este, y bueno, porque a veces yo personalmente trabajo muchísimo con la energía, ¿sí? Desde el Reiki, desde el péndulo, con el péndulo hebreo, con las etiquetas del péndulo y demás, pero a veces estás tan cargada de otras situaciones o de los consultantes o de la gente que va a tus talleres y demás, que llega un punto en que a veces vos sola no podés, lo que a veces hablamos con Laura, ¿no es cierto? Entonces necesitas sí o sí que otra persona te dé una mano. Entonces, bueno, sabemos a quién recurrir. En este caso, el que necesita, no sé, alguna consulta o alguna terapia energética, Laura te levanta enseguida la energía. Ténganlo presente. y ustedes, chicas, sienten que están viviendo hoy, ¿no? Así, en crudo. ¿Para agradarse a sí mismas o para agradar a otras personas? Hoy, aquí, ahora, ya, sin No, pensarlo. yo a mí misma. Ahora estoy en esto de, bueno, antes no me gustaba y no me gustaba ir, qué sé yo, a la radio. Todo el año fui a la radio, por ejemplo. No me gustaba, pero bueno, eh, en el fondo me gustaba. Pero bueno, nada, por múltiples obligaciones, no, después, para mañana, el año que viene, salía en diferido, salía de casa y no iba directamente a los estudios. Bueno, y ahora la verdad que sí, me gusta ir a los estudios, voy a los estudios. em, y sí, siempre haciendo cosas que por ahí antes no me animaba, pero a veces el no animarte es no tener organización. Esto de la gestión del tiempo que hablamos, ¿sí? No sabemos gestionar el tiempo también, los tiempos.
¿sí? Y la gestión del tiempo no es solamente, bueno, armo la agenda para todo el año y ya está, porque la agenda se sale de los carriles siempre, ¿no es cierto? Siempre tenés agregados, siempre tenés, eh, no sé, que te suspenden, y bueno, ¿sí? Ver también cómo organizar los tiempos, eso es fundamental porque te crea tensión, estás esperando y no te llega un consultante o te piden turnos de más y vos tenés toda la agenda ocupada ese día que te pidieron y bueno, a mí me resulta estresante, así es que La organización del eso tiempo es trato de, fundamental, claro, pero también exactamente. la flexibilidad frente al imprevisto Ujú. es importante. La flexibilidad frente al imprevisto, frente al consultante que no llega, frente al colectivo que no para, frente a la sesión que se demoró, o sea, porque si estamos rígidas nos rompemos. Claro, Si estamos totalmente. flexibles, ¿no? La habilidad blanda justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con este término, con la flexibilidad frente al imprevisto. Y como dice la Y también, sabiduría china, hay que ser flexible como el bambú, ¿no es cierto? como el ombú, que ante los vientos no se parte, justamente por su flexibilidad. Acompasa, acompaña, esto que hablábamos también en el otro streaming, en el otro programa. Y qué importante esto que estamos trayendo para también decir en qué estoy gastando, creo que fue el término que usó Gaby hace un rato, mi energía, ¿no? Y como María Laura decía también, ¿y en qué ahora la voy a poner este fin de semana para recuperarme, ¿no? Porque a veces como que hacemos en automático y no estamos midiendo cuánta energía le estamos poniendo a esto que tal vez, como decía Gaby, no necesita tanto. Y es más sencillo. Y yo ya estoy tan como acelerada y tan apresurada por el mundo, porque no tiene que ver con, tal vez con lo que queremos, sino con lo que la afuera me va llevando, que de golpe pasa una cosa chiquita, como dice Lau, y ¡pum! Explota la bomba. Y decís, pero ¿por qué estoy así? Y ahí aparece la reconexión con uno. Y es también, es una cuestión de perfección también, porque por ahí estamos organizando, a mí me pasa, organizo un taller, los talleres presenciales del mes, y bueno, ya lo tengo preparado, y la semana anterior, y no, me faltó esto, y no, y me sobra aquello, y no, modifico. Es una cuestión también de buscarle la vuelta y tomar la decisión de decirlo, esto está bien. El exceso de responsabilidad también te afecta un montón en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí está. ¿Qué elección hacemos? ¿Sigo con ese exceso de responsabilidad? ¿Que todo tiene que ser correcto, perfecto? ¿O no confío en que lo hice bien, ¿no? Sí, te tomo esto, Cris, porque me parece que es súper importante, que también para los que nos están escuchando como tip a tener en cuenta, de que todas estas cuestiones en realidad lo que nos llevan es a los pensamientos rumiantes, ¿no? De que estamos pensando, pensando, pensando lo que tenemos que hacer, lo que no estamos haciendo, lo que nos está faltando, estamos pensando en hacer mejor, en relación a esto de la perfección, en los planes futuros. Entonces aparecen todos esos pensamientos rumiantes que consumen nuestra energía. Capaz ni siquiera llegamos a hacer lo que teníamos que hacer, pero lo pensamos tanto y nos dio vuelta capaz una semana antes en la cabeza que ya nos fue consumiendo la energía ese mismo pensamiento. Entonces, para mí, en esto también es cuidar mucho nuestros pensamientos. Cuando nosotros pensamos de manera positiva en nosotros, de manera positiva en el otro, y nuestros pensamientos están en calma, estamos consumiendo menos energía y mantenemos y cuidamos nuestra energía. Ahora, cuando nuestra cabeza está a mil y que estamos ahí dando vuelta y pensando y pensando y pensando, estamos desperdiciando, diría, prácticamente Ujú. nuestra energía, porque la estamos ¿Sí? consumiendo y encima ni, ni dimos un paso. Todo pasó Ni por siquiera. nuestra mente y nuestros Sí. pensamientos. Entonces me Eso es lo parece que como yo hablaba de súper diálogo interno, importante. ¿no? Sí. El diálogo interno, cómo nos decimos, cómo nos tratamos, cómo nos pedimos.
Y como dice Cris, nos pedimos amablemente, nos tenemos en cuenta para los planes, o nos ponemos o nos exigimos desde el perfeccionismo que tenés que, debés, tenés que, ¿no? Por eso hablaba de quiero, elijo, más que tengo que. Me gustaría, si alguien más quiere dejar algo para este encuentro, volver a cada una de nosotras para ir cerrando. No, y yo lo que quería agregar era que, chicas, también el deber, el quiero, el hacer, etcétera, y estos pensamientos rumiantes tienen que ver también con una forma que tenemos nosotros de controlar las cosas. Mm, Y volvemos a sí, plantearnos el poder ser flexible ante cosas que sucedan. Por ejemplo, hoy a mí me anda mal el internet. Y estoy en flexibilidad, bueno, se corta, vuelvo, me engancho, sigo, etcétera. Y estos pensamientos rumiantes y el estar haciendo tantas cosas y abarcar tanto, aparte de tener que ver con el control, es que nuestra energía se empieza a dispersar de tal manera que no podemos concentrarla y poner foco para dirigirla hacia un objetivo proyectado. Y bueno, y de ahí se desencadenan muchas más cosas, pero digo, también está bueno cuando uno vuelve ¿no? a sí mismo, vuelve a su interior y revé muchos aspectos de la vida, desde lo más simple, es también en qué estoy enfocando la energía, hacia dónde la claro. estoy dirigiendo. ¿Estoy en modo control o no? ¿Estoy siendo flexible o rígida ante lo que me sucede? Y son un montón de preguntas que uno se puede empezar a cuestionar, que también ayuda mucho la respiración, ayuda mucho la meditación, ayuda mucho el poder comenzar a iniciarse y cómo también esto hace que uno se centre y también ahí comenzar a hacer para uno mismo y no comenzar a estar bien para los demás o hacer para el otro, sino primero para uno mismo para poder desde ahí, ¿no es cierto?, compartirse con el otro. Eso quería Y decir. dar lo mejor. Creo que sí. Exacto, Gracias. exacto, exacto. ¿Cómo dar lo que no tenemos? ¿Cómo ser lo que no somos? Es así. Les comparto algo que me decía a mí un cura muy amigo mío, Sí. que a mí siempre me quedó y me acompañó, y él decía, tenemos que ser como un manantial, que no solo lleva el agua, sino que todo el tiempo está recibiendo agua nueva. Porque si somos como una fuente que solo damos, 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 en algún momento nos secamos y no tenemos nada más para dar. Y para mí, no solo que es muy visual y muy hermosa esa imagen, sino que me ha acompañado siempre por esto que decía Gaby, ¿no? De primero para uno, con uno, y después recién uno puede estar y servirse a los otros. Entonces me parece que eso también es súper importante, sobre todo para aquellos que trabajamos desde cualquier disciplina con un otro, digamos. Si yo no estoy bien, ¿desde qué lugar me puedo dar al otro, digamos? Así que bueno, gracias chicas, hermoso el encuentro de hoy. Así que ¿Quieres agregar algo más? Gracias a ustedes, chicas. Gracias, chicas, hermoso, hermoso encuentro. Y es como que hoy viajamos un poquito también al fondo de nuestro corazón, ¿no es cierto? Esto de volver a nosotros. Y bueno, espero que nos sigan acompañando porque vamos a hacer un viaje al interior y vamos a próximamente, ¿verdad, Emilce? A Próximamente, viaje compartir al a ver, interior. Sí. Están exacto, cómo todas hacer un viaje a invitadas. nuestro interior. Así es que, bueno, gracias, chicas, hermoso encuentro. Bien livianitas, ¿eh? Preparen muy, muy liviano este viaje. Vamos a hacer que toda esta energía cree, de crear, ¿no? La realidad que queremos vivir, porque cuando cambiamos el modo de ver las cosas, también cambia el mundo en el que vivimos. Ampliar esa observadora que somos, escucharnos, habilita escuchar nuevas propuestas, nuevas personas, nuevos lugares. Hoy plantamos todas, todos, una semillita.
una semillita de conciencia, de escucha interna, de amor propio, de autovaloración, ese amor incondicional que a veces se nos olvida. Cada paso que damos hacia nosotras mismas es un paso que aligera la carga, un paso hacia una vida más liviana, en coherencia, mente, cuerpo, emoción, espiritualidad y con más luz. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y los esperamos a que esta energía se expanda en ese viaje al interior, que el alma sea la guía y que todas nos podamos seguir acompañando hacia una mejor versión. Gracias por estar aquí. Volver a vos no es un destino, es un hábito del alma. Que te sigas eligiendo cada día. Un abrazo grande. Hasta el próximo encuentro. Próximo Hasta el encuentro, próximo chicos. encuentro y no se olviden de suscribirse, tocar la campanita y seguirnos en nuestro canal y en cada uno de nuestros Instagram. Hasta la Y próxima. nos dejan un Gracias. comentario. Chau, chau. Sí, pregunten todo.